Hola a todos, buenos días, mucho gusto, mi nombre es Clara Grisales, soy neumóloga pediatra de la Fundación Valle de Lili y quiero darles a todos la bienvenida a Cuidando a tu bebé, que es un programa que tenemos para toda la educación de padres. Los invitamos para que en este espacio hagan preguntas. Lo que queremos es que ustedes puedan resolver todas esas inquietudes acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy, que es asma en niños. Entonces, cuando hablamos de asma, hay muchísimos mitos y controversias cuando uno menciona esta palabra con los padres de familia. Y quiero, antes de entrar a hablar realmente qué es el asma, explicarles a ustedes cómo funciona la parte respiratoria en los seres humanos. Nosotros tenemos el pulmón, que consta básicamente de dos partes. Una parte que se encarga de todo lo que es el intercambio de los gases, que es unas bolsitas que llamamos los alvéolos o todo el parénquima pulmonar, y otra parte que se encarga de todo lo que es conducción del aire y de los gases, que son esos tubitos que nosotros denominamos como los bronquios y bronquiolos. En esta enfermedad específicamente, que es el asma, es una enfermedad que el problema real consta en esa parte de los tubitos o los bronquios, que tienen básicamente tres problemas. El primer problema es que se cierra, es decir, hace una broncoconstricción. Segundo es que se hincha el bronquio. Y tercero es que se llena de moco, y esto hace que la vía respiratoria haga que no pueda fluir de una forma adecuada y que tengamos diferentes síntomas como son la dificultad respiratoria, la tos frecuente y otros síntomas que ya vamos a entrar en esa parte. Sabemos que el diagnóstico de asma en el mundo es más o menos alrededor del 18% de la población. En Cali específicamente, más o menos tenemos, según estudios que se han realizado en los años anteriores, más o menos que el 17% de la población pediátrica sufre de asma, es decir, que no es una enfermedad rara, es la enfermedad crónica más frecuente en pediatría, en los niños, y por eso es muy llamativo que cuando usted, por ejemplo, tiene su hijo en el salón de clase, ellos pueden tener más o menos en un grupo de 20, 30 niños, más o menos entre 4 y 5 niños del mismo grupo van a tener estos síntomas respiratorios. O sea, no es una enfermedad rara. Sin embargo, con todos los mitos de este nombre de asma, hace que las personas no le denominen como debe ser. Entonces, hace muchísimos años, por ejemplo, cuando los niños tenían síntomas respiratorios, los denominaban como bronquitis o como bronconeumonías, o los dejaban con nombres de hiperreactividad bronquial, pero realmente no le dan la connotación y el nombre específico que es asma para saber que tenemos que tratarlos con este diagnóstico. Con estos sabemos que existen unos factores importantes para que todo esto surja. Los niños, por ejemplo, que tienen contactos frecuentes con virus, o sea, por ejemplo, los preescolares, todos los niños pequeños, tienen que estar conociendo virus respiratorios de la comunidad normal, más o menos cada 20, cada 30 días, toda esa cantidad de virus hacen que ellos puedan o no generar inflamación de sus bronquios. ¿Cuándo pueden generar inflamación de los bronquios? Sobre todo cuando hay antecedentes de papá o mamá o hermanos, es decir, primer grado de consanguinidad, papá, mamá o hermanos, de problemas de asma en su infancia o en la, digamos, en la adultez, cuando tenemos antecedentes de dermatitis atópica, o sea, problemas de piel, que son pieles muy sensibles, que fácilmente se irritan, o cuando tenemos problemas como por ejemplo la rinitis alérgica, que es cuando el paciente se está todo el tiempo rascando y todo el tiempo está moqueando y estornudando en su casa. Cuando existen esos factores, por ejemplo, sabemos que nosotros denominamos como el índice predictor de asma positivo, es decir, que tiene un riesgo para que sus bronquios sean más sensibles a los diferentes agentes. Sabemos, por ejemplo, que en los niños pequeños, cuando los síntomas respiratorios aparecen, la primer desencadenante son, como les decía, los virus respiratorios. Obviamente, estando en pandemia, esto, digamos, que se ha controlado de alguna manera, dado que como no estamos asistiendo a la escolaridad, estos virus tienden a controlar de alguna manera y los síntomas respiratorios disminuyen. En los niños por encima de los 5 años, digamos que existen otros factores que desencadenan. Obviamente los virus siguen siendo un grupo importante, pero también, por ejemplo, la obesidad, el estrés, hace que todos estos hagan que sus bronquios reaccionen de forma exagerada. Entonces, a esos síntomas de que el bronquio se cierra, se hincha y que produzca moco, van a aparecer unos diversos síntomas que los papás deben estar atentos. ¿Qué síntomas generalmente aparecen? Es una tos persistente, que generalmente aparece en el día o en la noche. No es una tos que necesariamente me ahogue,
Persona todos bobita que todo el tiempo está ahí, que me acompaña, todos con la risa, con el llanto, con el ejercicio. En algunas ocasiones aparece el silbido en el pecho. Muchos papás me mencionan que si mi hijo no le silba el pecho, entonces mi hijo no es asmático. No podemos, sabemos que no toda asma sibila, no toda asma le silba el pecho, ni todo silbido en el pecho es asma. Entonces, no todo el mundo va a llegar como el típico niño de la película que nos muestran a nosotros, que es el niño que llega ahogado con la dificultad respiratoria. Los niños con asma severa, por fortuna, son menos del 5% de la población, pero la gran mayoría de los niños son niños normales, que van a su colegio sin ningún inconveniente, pero que tienen una tos persistente que todo el tiempo los acompaña por ahí. Esa tos persistente, como les digo yo a los papás, es como un aviso, como cuando uno era niño y la mamá le decía, se va a caer, y finalmente uno se cae. No es que las mamás sean adivinas, son síntomas o son signos que básicamente le dicen a uno, puede suceder, y esa tos bobita que está por ahí, que molesta, frecuentemente habla de una inflamación de los bronquios, que más adelante tendremos que corroborar con estudios y obviamente con todo el interrogatorio que le hacemos a los padres de familia. Básicamente sabemos que otro factor importante para que los niños tengan síntomas respiratorios es la obesidad, y ahorita en pandemia hemos tenido grandes problemas. Sabemos que el encierro ha hecho que los niños tengan una ingesta de alimentos inadecuada. Muchos han recurrido al uso de muchos carbohidratos, de harinas, de grasas, y esto ha hecho que los niños se suban de peso, y fuera de eso, por el encierro, muchos han abandonado el ejercicio, que es otro de los pilares en cuanto al tratamiento. Entonces, al abandonar el ejercicio, hacen que sus bronquios también puedan volverse o hagan cambios de inflamación secundarios a la obesidad, y que se vuelvan finalmente resistentes a todo el tratamiento que tenemos estipulado para ellos. Entonces, sabiendo esto, es importante que tengamos como muy encima con los niños, estar muy atentos a cómo se comporta mi hijo, tos en el día, en la noche, con el llanto, con la risa, dificultad respiratoria. No todo niño con asma tiene que tener necesariamente esos episodios que lo llevan al servicio de urgencias. Por fortuna, como les digo, eso es una minoría, pero si tienen síntomas de dificultad respiratoria, síntomas de silbido en el pecho, perdón, es importante que consultemos con nuestro médico tratante, con nuestro médico de cabecera, para que él nos oriente si el manejo se debe hacer, por el pediatra, o si debe ser remitido a el neumólogo pediatra, para que él nos oriente cuál va a ser el manejo adecuado con ellos. No sé si ustedes tengan preguntas que podamos ir resolviendo hasta ahí. Voy viendo. Perdón, déjame, yo voy mirando por acá. Andrés no me dice nada. Ok. Entonces, bueno, entonces importante con ellos es que tenemos que estar muy atentos con nuestros niños, como les decía, en síntomas intercríticos. El diagnóstico de asma es en su mayoría clínico, es decir, con las preguntas que hacemos, con todo el interrogatorio que hacemos, es que vamos a lograr llegar a ese diagnóstico de una forma frecuente con ellos, pero también podemos basarnos en algunas pruebas de función pulmonar. Dentro de las pruebas de función pulmonar contamos con la espirometría para los niños grandes, y en los niños pequeños contamos con otras pruebas, como por ejemplo son la oscilometría de impulso, que básicamente mira qué tanta resistencia coloca los bronquios o la vía aérea, y de esa manera podemos interpretar cómo se comporta nuestro paciente y acercarnos a cuánto tiempo de manejo le vamos a dar. Algo importante con los pacientes asmáticos es que muchos llegan a cuidado intensivo porque no tienen un adecuado manejo de su enfermedad. La mayoría de los pacientes piensan que este manejo se tiene que dar por un mes o 15 días y suspendemos inmediatamente el tratamiento, porque infortunadamente hay muchísimos mitos con el diagnóstico de asma y con el manejo que tenemos que hacer con los pacientes asmáticos. De entre los grandes mitos que surgen es que sabemos que la mejor forma de llegar a la vía aérea es con los medicamentos en forma inhalada. Sin embargo, los inhaladores tienen muchísimos problemas porque la gente piensa que los vuelve adictos, que le crece el corazón, que los deja chiquitos, y esto realmente hace que mis vecinos, mis amigos, todo el mundo me genere muchísima ansiedad como papá, y yo finalmente deje el tratamiento a un lado. El problema de dejar el tratamiento es que sabemos que es como estar aquí arriba y tirarnos por la ventana. Pues sí, vamos a llegar rápido al primer piso, pero si yo me tiro rápidamente, el problema es que bajar los medicamentos y suspender los tratamientos hacen que los pacientes no tengan un buen control y fácilmente los precipite a problemas de crisis asmáticas y dificultad para respirar.
En la pandemia, digamos que hemos tenido ventajas y desventajas en la parte respiratoria. Acá pregunta de COVID y asma que allá iba a entrar. Realmente una de las preguntas importantes es que desde que arrancó la pandemia mi hijo con asma está controlado. Entonces, claro que están controlados. En su mayoría, básicamente, sabemos que el principal efecto para que los niños asmáticos se pongan malos son los virus, y el hecho de que los niños no estén asistiendo al colegio hace que el número de virus respiratorios disminuya. No es que se vayan, digamos, no es que desaparecieron del mundo, pero sí tienen menos forma de replicarse porque no tenemos contacto estrecho entre los niños. ¿Qué sucede? Y es que si los niños no van al colegio, si los niños no tienen contacto con otros niños, esa cantidad de virus respiratorios o esas infecciones recurrentes de virus respiratorios se ha reducido. Por lo tanto, yo creo que mi hijo está controlado y por eso muchos han dejado el tratamiento o dejamos de asistir a la consulta porque yo como papá asumo que mi hijo está controlado. El problema grande radica es que sabemos que en niños, por fortuna, el coronavirus, pues digamos que ha sido benigno de alguna manera. Cuando empezó toda la pandemia, sabiendo que los virus son los principales desencadenantes de todos estos cuadros respiratorios, pensamos que los pacientes asmáticos iban a ser los más comprometidos y los más temidos en toda esta población. Sin embargo, lo que se ha visto es que por fortuna en la población pediátrica no ha sido tan severa como esperábamos. En el mes de marzo, abril, cuando todo esto arrancó, dijimos los niños prohibidos al colegio, jamás van a poder volver, esto es una catástrofe, todos los que tengan cualquier compromiso respiratorio. Sin embargo, sabemos que no se comportó de esta manera. Hay muchas teorías, realmente con el coronavirus hemos aprendido sobre la marcha porque ningún médico estaba en el mundo preparado para esto, pero sabemos que, o lo que se ha creído, pues lo que se publica en este momento es que existen factores que protegen de alguna manera a nuestros niños. El hecho de que ellos tengan que enfrentarse a tantas infecciones respiratorias de forma recurrente hace que nuestro sistema de defensa, la parte inmunológica, esté más despiertico y cuando se enfrenten a estos virus, pues es un poco menos agresivo que con el resto de la población. Otros mencionan que se genera protección por el coronavirus que teníamos de antes, o sea, los coronavirus no son virus nuevos, lo que sucedió fue que uno de ellos mutó y es el que en este momento nos infecta, pero sabemos que el contacto con estas infecciones virales probablemente puede ser otro factor protector. El hecho de que los tengamos que vacunar de forma frecuente a los niños también hace que se active el sistema inmunológico, es otra de las teorías que se tiene. Pero a ciencia cierta en este momento no podríamos decir exactamente cuál ha sido la razón por la cual es menos agresiva en ellos, pero definitivamente sabemos que les va mucho mejor y sobre todo siempre y cuando estén siendo tratados de forma correcta. Los pacientes asmáticos podrían eventualmente regresar a la parte escolar siempre y cuando se cumpla con todo su manejo establecido, siempre y cuando nosotros seamos constantes con el tratamiento. Los medicamentos para los pacientes asmáticos todos vienen en forma inhalada, como lo mencioné anteriormente, y es importante que sepamos que los inhaladores, que es como el temor de todos los papás, acá traje algunas, no tenemos que hacer esas marcas, realmente son las que encontré rápidamente para mostrarles, pero lo más importante es saber que ellos no son enemigos, y sí son un factor que nos va a proteger en el momento que tengamos contacto con ellos. Los pacientes asmáticos, siempre y cuando estén con tratamiento y estén en seguimiento por su médico, ya sea pediatra o por su neumólogo pediatra, podrán eventualmente regresar a la parte escolar. ¿Quién dice si sí o no va? Básicamente, como les digo, el que esté controlado. La única forma que sabemos si está controlado es con una serie de preguntas que hacemos nosotros en el consultorio. Déjame, miro acá, qué pena que no había revisado alguna de las preguntas. Entonces, ¿qué signos nos deben llevar a consultar con el neumólogo por asma? ¿Cómo diferenciarlo de rinitis y alergias? Entonces, lo que les mencionaba, digamos que hay dos grupos importantes, los niños mayores de 5 años, los niños menores de 5 años. Los menores de 5 años nosotros hemos denominado como sibilancias tempranas transitorias, que son nombres técnicos que damos en reuniones que se hacen frecuentemente entre los médicos. Y si yo cumplo con los síntomas persistentes más allá de los 5 años, el término de sibilancias se queda para los niños pequeños y empezamos a adoptar el nombre de asma. Básicamente, asma es la inflamación de los bronquios que surge por diferentes causas. ¿Qué puede producir que esos bronquios se inflamen? Entonces, el cambio de temperatura. Si yo estoy, por ejemplo, en un aire acondicionado y me meto rápidamente al calor, o viceversa, del calor al frío, hace que mis bronquios reaccionen de una forma exagerada, y esa respuesta exagerada es la que nosotros llamamos asma. ¿Qué es importante para definirlo? Pero sabemos que la rinitis alérgica es un síntoma, digamos, son enfermedades hermanitas, por decirlo de alguna manera, la rinitis, la dermatitis y el asma.
pero sobre todo la rinitis se caracteriza porque nos produce mucho prurito, es decir, mucha piquiña en la nariz y producimos moqueo frecuentemente en la mañana, que durante el transcurso del día este tiende a mejorar. A diferencia, por ejemplo, de una gripa, que es la moco que no se quita, por eso en ese momento es importante que logremos diferenciarlo para saber cuándo mantener la cuarentena o cuando yo sé que simplemente, digamos, mi enfermedad básica es la rinitis, que yo puedo continuar con mi vida normal. En el caso de alergias sabemos que, por fortuna, en la población pediátrica, digamos que siempre y cuando yo cumpla con algunos criterios, va a ser menos el riesgo de que yo sea un paciente alérgico. Hace muchísimos años lo que hacíamos era que si el paciente tenía diagnóstico de asma, inmediatamente le botábamos cortinas, peluches, mejor dicho, la casa tenía que a duras penas quedarle el colchón porque no podíamos botarlo, pero todo tenía que irse de su casa porque pensábamos que esto iba a ser un factor que iba a desencadenar crisis asmáticas en ellos. Sin embargo, con algunas teorías que han surgido, como por ejemplo la teoría de la higiene, mencionan cómo entre yo más rápido me enfrento a, menos riesgo voy a tener de hacer crisis severas. Entonces, hace mucho rato le quitábamos los perros, botábamos la casa, botábamos todo completamente en la casa, pero hoy día sabemos que entre yo más rápido introduzco esto, menos riesgo que mi hijo se vuelva alérgico, y por eso es que en este momento tratamos de que todos tengan rápidamente contacto para que no tengamos problemas a futuro. Obviamente hay una población que por fortuna es pequeña, que pueden tener esos síntomas y obviamente tendrán que ser manejados en su momento como tal. Déjame revisar por acá. Dice, ¿cómo manejar el asma en niños que son alérgicos a los ácaros y al huevo? Entonces, sabemos que la alergia alimentaria es un factor importante, sin embargo, no se ha asociado de una forma tan, digamos, tan severa para hacer crisis de asma. Obviamente pueden hacer, digamos, más, sobre todo problemas cutáneos, problemas de piel, pero eso digamos que va a ser específicamente manejado por su médico tratante. Es verdad que los niños se hacen adictos a los inhaladores, entonces como les mencionaba, los medicamentos inhalados no producen dependencia. ¿Por qué hay tantos mitos con el asma? Entonces, acá les voy a mostrar los inhaladores, que son los tan mal hablados en muchas veces. Sabemos que los medicamentos que van a la vía aérea vienen tomados y vienen inhalados. Cuando yo me tomo un medicamento, el problema es que tiene que ir de la boca al estómago y de ahí va a dirigirse al hígado, al riñón, hueso, partes que no necesita, y finalmente una parte pequeña va a llegar al pulmón. La ventaja de los medicamentos inhalados, perdón, es que son medicamentos que van a ir directamente a la vía respiratoria sin tener que ir a otras partes. ¿Por qué hay tantos mitos? Resulta que la gente en las películas coge los inhaladores y se lo coloca directamente en la boca. Cuando llega un disparo directamente en mi boca, el problema es que esto sale más o menos 100 kilómetros por hora y se va a quedar depositado en mi garganta. Si se me queda pegado en la garganta, yo no voy a sentir mejoría porque el problema está en los tubos de más abajo que les mencionaba, que se llaman los bronquios. Entonces, ¿qué pasa? Yo no me mejoro, me echo otro. Y yo no me mejoro porque no me llegó. Entonces me echo otro y otro y otro y otro. Estoy adicto. ¿Qué sucede? Y es que de tanto echarme, de tanto que se impacte en la garganta, este medicamento yo finalmente me lo voy a tragar y de ahí va a ir al hueso, al riñón, al pulmón, finalmente le va a llegar un poquitico. Entonces surgen muchos mitos que no son ciertos, pero realmente el problema es porque no hacemos una técnica inhalatoria de forma adecuada. Sabemos que los medicamentos inhalados siempre tienen que utilizarse inhalocámaras. Las inhalocámaras hay de muchísimos tipos. Hay unas que vienen solamente con boquilla y otros que vienen mascarilla. Sabemos que las mascarillas utilizamos en esos pacientes pequeños que no son capaces de colaborarnos o los adultos mayores que no logran entender la maniobra, y los que estamos en la mitad debemos utilizar la boquilla. ¿Cuál es la ventaja de utilizar estos dispositivos? Y es que cuando yo hago el disparo dentro de la inhalocámara, yo choco, las moléculas van a golpear dentro, se vuelven más lentas y logramos que esos medicamentos lleguen hasta los tubos más pequeñitos, hasta los bronquios más pequeñitos. Eso hace que yo pueda respirarlo de forma mucho más tranquila. La idea es que, no iba a hablar un poquito sobre inhaloterapia, pero pues básicamente debemos siempre tener el medicamento tapado. El medicamento solamente se debe destapar cuando se vaya a utilizar, porque si no se me va a evaporar y voy a perder el medicamento. Y una vez yo lo agite muy bien, se debe conectar en la cámara espaciadora. El niño siempre debe estar sentado, nunca acostado ni llorando. Yo debo tapar nariz y boquita, oprimo una vez y cuento lentamente hasta 10, o miro que su barriguita se mueva más o menos 10 veces lento y profundo. Retiro, vuelvo y agito si debo volver a hacer un disparo. O sea, nunca se pueden hacer todos seguidos porque si no el medicamento no se va a lograr montar y de esa manera no va a llegar hasta la parte distal de nosotros.
En los niños más grandecitos, que se utiliza solamente con la boquilla, botamos todo el aire a un lado, igual quitamos la tapa, conectamos después de que hayamos agitado, hundo, chupo fuerte, aguanto mi respiración, cuento mentalmente hasta 10 y boto por nariz. Entonces simplemente quitamos la tapa, agitamos 30 veces, hundo, chupo, aguanto, cuento mentalmente y boto siempre por nariz. Importante con los inhaladores es que tenemos que siempre hacer una higiene adecuada de la boca después de utilizarlos, ya sean inhaladores de dosis medida, que son estos que vemos acá que son como spraycitos, o que vengan en polvo seco, dado que estos medicamentos contienen traza de azuquitar, de la lactosa de la leche, y eso puede hacer que puedan surgir hongos dentro de la boquita, y por eso siempre hay que hacer una higiene adecuada de estos. Entonces, ¿cómo se maneja el asma con una niña que tiene traqueostomía? Entonces, es importante que miremos si realmente es asma lo que tiene la paciente, o sea, cuál fue la razón para la cual se le colocó una traqueostomía, si fue porque tuvo una crisis asmática severa que no se pudo extubar y fue la razón por la cual se dejó, si es una paciente que tiene una enfermedad muscular, una neuropatía que hace que nosotros no podamos respirar de forma adecuada, y dependiendo de cuál fue la causa para que ella tenga este tipo de dispositivo, tendrá que hacerse el manejo. Pero básicamente sabemos que la diferencia es que cuando los pacientes tenemos que manejarlos para inflamación de su vía aérea, lo conectamos directamente los inhaladores a la traqueostomía. Con respecto a los niños que tienen diagnóstico de asma y no son necesariamente sibilantes. Entonces, como les mencionaba, no toda asma sibila, ni toda sibilancia es asma. Por ejemplo, los niños pequeñitos, el primer episodio que tienen contacto con algunos virus, como por ejemplo el virus respiratorio sincitial, los adenovirus o los rinovirus, hacen que el pulmón o los bronquiecitos tiendan a hacer un silbidito que nosotros llamamos una bronquiolitis. Generalmente es algo transitorio, dependiendo si tiene, como les mencioné hace un rato, el índice predictor de asma positivo. Ellos pueden o no más adelante generar problemas que finalmente van a ser manejados por su médico tratante. Mi esposo fuma en el balcón. ¿Qué tanto afecta a mi hijo que fume? Entonces, sabemos que uno de los factores más importantes para que los pacientes no se controlen es el cigarrillo. El problema con el cigarrillo, llámese e-cigarettes o vaping o cigarrillo convencional o los que son marihuana, bazuco, entre otros, todas estas sustancias tóxicas tienen un problema grande, y es que sabemos que se demora más o menos alrededor de 24 horas en que todos los tóxicos de estas sustancias salgan del cuerpo de nosotros. Entonces, si yo como adulto me fumo un cigarrillo al otro lado de Cali, o me lo fumo fuera en el balcón, o me lo fumo lejos de mi familia, el problema es que yo tengo que seguir respirando, y cada vez que yo estoy respirando, yo estoy botando esos tóxicos y todo mi grupo familiar está fumando conmigo. O sea, son 24 horas. Si me lo fumo a las 7 de la mañana, me lo fumé en mi trabajo y llego a mi casa, así pasé todo el día, así por lo menos yo me lavo mi boca, yo me cambio de ropa, yo me lavé mis manos. El problema es que yo tengo que seguir respirando, y cada vez que yo respiro estoy botando esos tóxicos del cigarrillo. El problema con los fumadores es que no se fuman un hito, generalmente son más de un cigarrillo, entonces no son mucho más de 24 horas de expulsar tóxicos al ambiente. Importante, no tenemos que juzgar a la persona que fuma con nosotros, o sea, no es llegar y caerle todo el grupo familiar encima, porque esto es una adicción y es una enfermedad que tenemos que ayudarlo. Existen muchísimos métodos para dejar de fumar. Todos los neumólogos de adultos, los psiquiatras de adultos o incluso los internistas pueden manejar esos medicamentos para ayudar a su familiar a dejar de hacer este vicio que es tan complicado de quitar. Pero realmente se puede hacer, obviamente siempre y cuando la persona desea hacerlo. ¿A qué edad puede establecerse el diagnóstico de asma? Entonces, como les mencionaba inicialmente, el diagnóstico de asma en pediatría lo hacemos por encima de los 5 años. Estos términos van cambiando con el tiempo. Hasta hace como unos 10, 15 años decíamos asmáticos desde la edad 0. Hoy día digamos que se han cambiado según las guías de diferentes naciones, en donde decidimos darle la connotación de sibilancias precoces o sibilancias transitorias hasta los 5 años, y si cumple los síntomas y todos los criterios a partir de los 5 años los denominamos como pacientes asmáticos. Mi niña está en tratamiento actualmente. Su médico por prevención nos recomendó aislamiento y hacer uso del espérate, no entendí acá. Del inhalador en caso de rescate. Cuando esto pase, puede que inicie el tratamiento otra vez.
Entonces, lo más importante es que tenemos que saber que tenemos dos tipos de medicamentos, o bueno, varios tipos de medicamentos en asma, pero básicamente como la piedra angular o el manejo ideal se llaman esteroides inhalados. Los medicamentos que son los esteroides inhalados son medicamentos que los llamamos controladores, o sea, son los que se encargan de prevenir que el incendio surja. Y hay otros medicamentos que son los aliviadores, como por ejemplo el salbutamol o el levosalbutamol, que ya estamos descontinuados en nuestro país, que son medicamentos que básicamente lo que hacen es que apagan el incendio. Lo que yo tengo que ver con mi paciente es qué tengo que hacer yo con él. ¿Tengo que apagarle o tengo que prevenir que el incendio surja? Esto digamos que depende del médico tratante. La recomendación es que siempre y cuando el paciente esté controlado, podríamos ir solamente con los medicamentos que son de alivio, o sea, con el salbutamol solamente, pero eso básicamente depende de cómo están los síntomas en mi hijo. La mayoría deben tener medicamentos de control. Como les mencionaba, sabemos que el coronavirus ha sido benigno en la mayoría de los niños, pero también hemos tenido niños que han llegado a cuidado intensivo y en estado graves, que depende de qué tanta inflamación dentro de mi vida yo tenga, y la única forma de saberlo es básicamente con las preguntas que nuestros médicos tratantes van a estar haciéndonos con nosotros. Dice, ¿qué otras manifestaciones uno puede identificar para las crisis asmáticas? Entonces, digamos, los niños, a diferencia de los adultos, siempre avisan, como yo le digo a las mamás. Los adultos les da un infarto, caen tiesos y ahí fue. En los niños no, los niños con asma siempre avisan, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, no me escuchan, me caigo. ¿Qué es me voy a caer? Entonces ellos por ejemplo arrancan con una gripita y arrancan una tos, y ratico. Esa tos bobita le dice a uno, ojo que me puedo caer. Lo empiezan con una tos bobita, luego empiezan los signos de dificultad respiratoria. Cuando yo ya veo a mi hijo que se le hunden las costillas, que su barriguita está mucho más, moviéndose mucho más rápido de lo esperado para su edad, o que empiezan a mover las alitas de la nariz para empezar a respirar, son signos ya claros de dificultad respiratoria, pero él siempre avisó antes. ¿Qué es lo importante? Y es que si mi paciente o mi hijo tiene diagnóstico de asma, yo tengo que estar muy atento a esos signos muy sutiles. Arranca con gripa, independientemente que se me vaya a poner mal o no, yo debo entrar a protegerlo porque se me puede caer. Entonces lo más importante es la prevención, que realmente hacer el uso de manejo sobre la marcha, porque eso puede conducir a que tengamos que irnos al servicio de urgencias o incluso a cuidados intensivos. A mi hijo le da muchas gripas y tos, a veces lo tienen que nebulizar, ser asmático. Entonces, cuando los niños tienen que nebulizarse de forma frecuente, una de las razones, como les menciono, puede ser asma. Obviamente no solamente es asma, hay muchos factores y hay que ver cómo, digamos, con una serie de preguntas que hacemos los médicos, hacia dónde lo vamos a encaminar. Si es un paciente que requiere protección para evitar que se tenga que nebulizar de forma frecuente, o si el paciente tenemos que hacer otros diagnósticos diferenciales, llamamos nosotros, como por ejemplo enfermedad por reflujo gastroesofágico, pacientes que tengan, por ejemplo, tos crónica por tuberculosis. O sea, no podemos olvidar las otras enfermedades, sinusitis crónicas, pero digamos que hay otros factores que tenemos que ir como nosotros evaluando si solamente son esos factores de riesgo o si son realmente por solamente inflamación de sus bronquios. O sea, ¿cuándo debo consultar por urgencias? Entonces, ¿cuándo debo consultar el servicio de urgencias? Cuando yo tenga signos de dificultad respiratoria. ¿Qué son signos de dificultad respiratoria? Que a mi hijo se le hundan las costillas al respirar, que yo vea sobre todo en la parte lateral, que se le hunden sus costillitas, que su barriguita se eleva más para la edad. Eso depende de la edad de cada niño. Hay unos que, por ejemplo, no deben levantarse más de 20 veces, otros que no se deben levantar más de 30 o más de 40 veces, dependiendo del grupo etario. Digamos, nosotros tenemos diferentes frecuencias respiratorias. O que yo vea que a mi hija al respirar se le hunde la naricita. Si eso sucede, son signos claros de dificultad respiratoria y yo debo inmediatamente irme al servicio de urgencias. ¿Qué diferencia entre salbutamol y levosalbutamol? Entonces, la diferencia entre salbutamol y levosalbutamol es que todas las moléculas que se llaman levógiras, es decir, que son modificadas, tienen una tendencia a tener menos afinidad por la molécula cardíaca, por la fibra cardíaca, perdón. Sabemos que el salbutamol es un medicamento que su función es abrir los bronquios, pero él funciona sobre algo que nosotros llamamos los receptores beta, o sea, son unos receptores que tenemos dentro de los bronquios, pero también podemos tener algunos receptores similares a la parte cardíaca. ¿Qué hace esto? Y es que cuando funciona en el pulmón, hace que mi corazón se ponga mucho más rápido. El problema con la taquicardia es que muchos papás sienten temor que esto le va a crecer el corazón, que esto les va a hacer daño,
Pero como les digo, mire, esto no sucede, sabemos que eso no es más grave que un susto, o sea, sí acelera el corazoncito, pero él va a volver a su estado normal después de unos minutos, que fue el efecto que va a tener este medicamento. La diferencia entre salbutamol y levosalbutamol básicamente es que las moléculas levógiras tienden a producir menos taquicardia. Sin embargo, por cuestiones de toda la pandemia y la locura que estamos viviendo en nuestro país, los laboratorios que la producían no le están importando más, y por eso en ese momento vamos a encontrar desabastecimiento en muchas de las cadenas de farmacias. Buen día, mi bebé le hicieron 2 derivaciones de toracomnióticas a las 29 semanas de gestación. Es tipo de acumulación de líquido del tórax. Esto genera alguna predisposición para que ella tenga asma. Entonces, realmente no, las cirugías que se hacen a los bebés en la barriguita, no todos necesariamente van a conducir a asma. Como les mencionaba, el asma es una inflamación de los bronquios que se produce generalmente por factores ya sea ambientales, factores familiares. Si yo tengo, por ejemplo, un niño que fue llevado a cirugía in útero, pero que tiene una mamá que fue claramente asmática, pues es un riesgo que va a ser alto. Lo que sabemos, por ejemplo, con embarazo y asma es que si yo tengo una mamá con diagnóstico de asma claro y esa mamá no está controlada durante la gestación, durante el embarazo, el riesgo para que su hijito sea asmático es muy alto. Por eso la recomendación que hacemos es que los pacientes o las mujeres cuando se van a embarazar deben estar en seguimiento por su neumólogo de adultos para que tengamos menos riesgo para estos niños. El tratamiento prolongado, más de 1 año con Montelukast, tiene efectos secundarios en los niños. Entonces, otro de los manejos que utilizamos, yo les dije a ustedes, la piedra angular son los esteroides. Hay otra serie de medicamentos que también utilizamos para controlar, como por ejemplo son los antileucotrienos. En nuestro país el disponible se llama Montelukast, que es una pastica que los niños se mastican o que lo comemos en polvo. Este medicamento funciona nosotros tenemos para la inflamación de los bronquios, tenemos diferentes vías que tenemos que cortar, la grande, la importante son los esteroides, pero la otra, vía que tenemos que cortar son la parte de los leucotrienos. ¿Qué sucede con los antileucotrienos? Y es que son medicamentos que sí ayudan a desinflamar los bronquios, pero no son, como les digo, la piedra angular. Entonces, muchos se adhieren solamente a la pastica, porque es que la pastica no me genera dependencia, a diferencia de los inhaladores que sí me pueden hacer daño. Sabemos que el uso crónico de ellos no necesariamente va a tener efectos colaterales. Los efectos colaterales se describen de diferentes formas. Sabemos, por ejemplo, que 1 de cada 1000 niños, o sea, no son efectos muy notorios, pueden presentar parasomnios, o sea, pesadillas. Otros niños pueden, por ejemplo, producir reacciones de hipersensibilidad, otros pueden tener lesiones vasculares, pero como cualquier medicamento que utilizamos nosotros los médicos, todos, desde el Dolex, usted puede, por ejemplo, darle a un paciente todo el tiempo Dolex, puede que nunca le pase nada, como puede que llegue a una falla hepática. O sea, no todos los medicamentos pueden tener efectos colaterales, todo depende de cómo se utilicen, y por eso es importante que sea el médico tratante quien defina cuánto tiempo y cómo se van a utilizar ellos. A ver, miremos este otro. Acá. A mi hijo le da una tos constante, seca, siempre que entra en contacto con niños en el colegio. Deja de ir y se le quita con la ayuda de ciertos medicamentos. Era asmático. Entonces, como les mencionaba, sí sabemos que la principal causa para que los niños hagan crisis de asma son los virus, las gripas. Todos los niños que van al colegio tienen que estar en contacto con otros niños y eso hace que las gripas de los virus convencionales estén todo el tiempo ahí. ¿Qué ha sucedido con la pandemia? Y es que en la pandemia nos enseñaron a cómo protegernos de los virus respiratorios. Los virus respiratorios todos se transmiten por fomito, es decir, por lo que yo respiro, por los aerosoles, pero también por contacto. Por eso es importante que nosotros, como hemos estado encima de los niños, no toques, se lava, eches alcohol, no se quita el tapabocas. O sea, el hecho de que tengamos el control del coronavirus hace que también tengamos un control de los demás virus, y más aún si estamos encerrados en la casita, pues obviamente esa disminución de contacto entre niños va a hacer que tengamos menos riesgo de infecciones recurrentes y que el paciente esté, entre comillas, controlado en casa. Que es importante y es que no podemos descuidar si realmente está controlado o no. Muchas veces yo como mamá digo, mi hijo está controlado porque mira, no tiene gripas, está perfecto. Pero hay otras preguntas que se encargan los médicos en orientar, o digamos, van a estar todo el tiempo atentos a, ¿realmente estoy controlado o no lo estoy? Porque existe un factor de riesgo para que yo me caiga. Entonces, no porque no me da gripa ya no me va a dar crisis de asma. O sea, existen otros factores y como les mencionaba cuando empezamos la conversación, es que
el hecho de que estemos encerrados ha hecho que los niños reduzcan notoriamente su ejercicio, han aumentado muchísimo de peso y todo esto conlleva que tengamos mucho más riesgo de hacer crisis asmáticas por estos otros factores de riesgo que estamos descuidando. Fuera de eso, abandonamos todos los tratamientos que veníamos utilizando con nuestros médicos y eso los predispone a un riesgo superior. Perdón, voy mirando otras preguntas por acá. A mi hijo le da una tos constante, el asma se cura en los niños, entonces es como les mencionaba, el asma es una enfermedad crónica más frecuente de la infancia. Como enfermedad crónica, la mayoría se controla, así como la hipertensión se controla, como los diabéticos se controlan, pero generalmente no se curan como tal. No es que sea una enfermedad que ya tengamos que tenerle pues el temor horrible, pero lo más importante es que le hagamos un manejo adecuado y la llamemos del nombre adecuado para poder hacer el tratamiento para que realmente mi hijo tenga una vida y una calidad de vida para él y para nuestro grupo familiar. El problema con los niños asmáticos es que cuando hacen una crisis de asma, vamos al servicio de urgencias, eso implica que hay ausentismo escolar o había ausentismo escolar cuando asistíamos, que los papás tengan que faltar al trabajo porque tenemos que quedarnos con nuestro hijo en el servicio de urgencias, que hay trasnocho, que el niño no tos y no me deja dormir. O sea, hay muchísimos factores que van a estar alrededor de esto, que es los que nosotros como médicos estamos dispuestos a ayudar para que tengamos una mejor calidad de vida. Es cierto que la natación es un buen deporte para los niños con asma porque los pulmones se expanden, entonces sabemos que dentro de los mejores deportes, bueno, en realidad el hacer deporte es un factor que puede producir crisis asmáticas si yo no estoy controlado, pero sabemos que el deporte es uno de los pilares importantes en el tratamiento de asma, entonces ¿cómo así? Entonces, sí es muy importante que a mí me arranquen manejo y yo tengo que iniciar la parte del deporte. Yo le digo a los papás, si usted, por ejemplo, hoy lo pongo yo a levantar 100 kilos de peso en una pesa, si yo hoy la voy a levantar, probablemente yo hoy no lo pueda hacer. Pero si yo me entreno y me entreno y me entreno, yo cojo mi pesa y la levanto. Obviamente, eso no es una cosa que pasa en un día, es algo que yo tengo que hacer de forma seriada. Igualmente pasa con todos los deportes. Si yo tengo un paciente que está desacondicionado, si mi hijo en la vida hace deporte y yo lo meto a, llámese, pues el problema es que me va a hacer crisis asmática probablemente. Entonces tenemos que iniciar con diferentes ejercicios. La gran ventaja de la natación es que es un deporte que no tiene impacto, o sea que no tengo riesgo para que me golpeen, que me choquen, 1. 2, la mayoría tenemos que hacer apnea, es decir, tenemos que aguantar la respiración debajo del agua y eso hace que el pulmoncito tenga que sí o sí tratar de expandirse un poquito más y fuera de eso el agua tiene unas presiones que me empujan el tórax, que me lo ponen más fuerte. Entonces sí sabemos que la natación es uno de los ejercicios que por excelencia se han recomendado en asma. Tiene un pequeño pero para mí es un pero minúsculo y es que como tenemos que echarle cloro al agua, pues porque si no se nos va a pudrir y eso va a oler horrible a hongos. El problema es que ese cloro que le echamos a muchos, los que son asmáticos, también tenemos rinitis de base y eso hace que pique muchísimo la nariz al salir de la natación. ¿Qué hay que hacer? Pues limpio. La idea es que una vez yo salga del agua, pues podemos hacer lavados con solución salina para que esa prurito, esa picazón de la naricita se reduzca y de esa manera mi hijo puede hacer sin ningún problema la natación. ¿Se puede comprar un inhalador sin prescripción médica? En Colombia todos los medicamentos, digamos que son fácilmente de adquirir, digamos, no tenemos tantas limitaciones como en otros países. Pero lo importante no es comprar cualquier inhalador, o sea, cada persona tiene un molde a su zapato, por decirlo de alguna manera, o sea, cada persona tiene un manejo que se va a moldar así, no todos responden igual a todos los medicamentos, tenemos los esteroides inhalados, hay una gama de medicamentos disponibles y dependiendo de algunos factores, si el paciente es obeso le va mejor con uno, si el paciente es deportista le va mejor con otro, o sea, digamos que tenemos diferentes según pues, la necesidad de cada paciente. Entonces, más que automedicarnos, lo más importante es que nuestro médico tratante sea la persona idónea para que nos formule. Entonces, otra pregunta por acá. Signos de alarma. Entonces, como les mencionaba anteriormente, los signos de alarma grandes pues son la dificultad respiratoria. No todos los pacientes asmáticos, como les mencionaba, la mayoría no llegan a crisis severas, no todos llegan a cuidados intensivos por fortuna, pero lo más importante es que estemos atentos
a esa tos que todo el tiempo nuestro hijo nos está diciendo, al uso frecuente de nebulizaciones, al uso frecuente o de medicamentos por la vena que los colocan para bajar la inflamación o tomados para bajar la inflamación en el servicio de urgencias. Pero si yo tengo a mi hijo que frecuentemente está yendo a urgencias, se vuelve un viajero frecuente al servicio de urgencias, si mi hijo constantemente tiene síntomas respiratorios, lo correcto es que asistamos con nuestro pediatra o neumólogo pediatra de cabecera para que éste sea el encargado en decirnos si nuestro hijo debe hacerse un manejo para esto. Como les mencionaba, hay muchos factores de riesgo y eso es lo que se encarga, digamos, nuestra especialidad, de mirar hacia dónde va enfocado nuestro niño y hacia dónde tenemos que manejarlo. Perdón, déjenme decir, acá tenemos otra pregunta. La idea es que podamos resolver dudas, no existe pregunta boba, todo lo que ustedes consideren es importante que lo recomendamos. Bueno, entonces lo más importante es que sepamos que el asma es una enfermedad muy frecuente, tenemos que decirle por el nombre que es, se llama asma, ese es el nombre, no tiene principios de asma ni finales, esto es como el embarazo, usted está o no está, no podemos decirle que tiene principios de, porque el problema es que cuando les damos connotaciones que no son, el manejo no va a ser el adecuado. El nombre de la inflamación de los bronquios, de la hinchazón, del cierre de los bronquios es asma y lo hacemos por encima de los niños de 5 años. En niños menores los llamamos sibilancias transitorias o sibilancias precoces. Y lo más importante con estos es que existen los factores clínicos ya realmente asociados y que sabemos que son factores de riesgo, como por ejemplo los cambios bruscos de temperatura, la exposición frecuente a los virus, como les mencionaba, sobre todo los escolares. Sabemos que el contacto con tóxicos frecuentes, como por ejemplo el cigarrillo, la polución, que no les mencioné, pero importante la polución en nuestra ciudad, por ejemplo, es muy frecuente que los niños hagan más crisis al norte de la ciudad que al sur por todo el contacto con las fábricas. Sabemos, por ejemplo, que la obesidad es un factor de riesgo muy importante para ellos, la falta del ejercicio, la falta de adherencia al seguimiento y al tratamiento, son factores que realmente hacen que los niños hagan fácilmente crisis a repetición y eso conduce a que tengamos un absentismo escolar, que tengamos unas dificultades para la parte de trabajo de sus papás. Y todo esto se puede llevar a cabo o se puede mejorar haciendo un tratamiento idóneo que se va a encaminar a cada niño de una forma diferente. Algunos solamente con el esteroide es suficiente, otros requieren de otras ayudas como por ejemplo los antileucotrienos que les mencioné anteriormente, otros niños con esto no es suficiente y tenemos que adicionarles otros medicamentos que secan el moco como por ejemplo el tiotropio, hay otros que son digamos, los más severos, o sea nosotros tenemos diferentes escalas y nosotros miramos según unas guías en qué punto lo vamos a escalar a nuestro paciente. Y hay unos que terminan con medicamentos que tienen que ser de forma inyectada, que se colocan como anticuerpos monoclonales. O sea, otros medicamentos son mucho más severos, pero la gran mayoría de los pacientes, por fortuna, la mayoría son asmáticos moderados o leves. O sea, la mayoría de severos, la minoría son esos pacientes severos. Y lo más importante es que mi médico tratante se encargue en hacerme todo un seguimiento con unas preguntas que son rigurosas, que siempre preguntamos lo mismo, pero no es porque siempre queramos preguntar lo mismo, sino porque nosotros llamamos síntomas intercríticos, que son los que nos entregan a nosotros toda la información para saber si mi hijo está realmente controlado o no y si debo modificar el tratamiento que tengo establecido con mi paciente. Quiero agradecerles a todos ustedes la compañía, es muy agradable poder contar con ustedes, todo el grupo de Cuidando tu Bebé y la Fundación. Queríamos darle las gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Que estén muy bien.